Buenas tardes, este es el 17º encuentro de estudio y lectura del Capital, de este curso que realizamos desde Vida y Socialismo dirigido a militantes. Hoy nos toca iniciar la última sección del libro 1 o tomo 1 del Capital, el único que publicó Marx en vida, y se trata de la sección titulada El proceso de acumulación del capital. Esta sección tiene, si no me equivoco, 5 capítulos, de manera que hoy, como teníamos pensado trabajar con 2 de esos 5 capítulos, nos van a restar 3 capítulos para finalizar con el tomo 1 del Capital, es decir, con las casi 1000 páginas que componen este extenso y riguroso estudio de las leyes que organizan el movimiento de la sociedad en la que vivimos. Solo por la extensión de los capítulos que nos restan, supongo que vamos a dividirla, vamos a dedicar el próximo encuentro al capítulo 23 y el penúltimo al capítulo 24 y 25, para darnos luego un encuentro de cierre y ver si podemos hacerlo ya sin libro, con un debate entre quienes estuvimos participando, quienes se acaban de incorporar, como Mariano, y ver qué balance hacemos del curso y del libro, puntualmente, ¿no? de las ideas expuestas. Por lo pronto, hoy vamos a ver estos 2 capítulos, el de la reproducción simple y el capítulo 22, la transformación del plusvalor en capital. Estoy en el volumen 3, que es el que tiene el índice de toda la obra. Acá estamos, sección séptima, proceso de acumulación, capítulo 22, reproducción simple, capítulo 21, reproducción simple, 22, transformación de plusvalor en capital. El capítulo 22 tiene 5 secciones o apartados que intentaremos resumir para abordarlos en su totalidad. La sección tiene esta suerte de introducción que dice lo siguiente: hemos visto cómo el capital, bajo la forma de la mercancía, produce plusvalor. Es solo a través de la venta de la mercancía como se realiza el plusvalor oculto en ella, junto con el valor de capital adelantado para la producción de la misma. El proceso de acumulación del capital, por consiguiente, supone su proceso de circulación. Reservamos, no obstante, para el libro siguiente el análisis de este segundo proceso. Cuando habla del libro siguiente se está refiriendo al libro 2 o tomo 2, que en la edición de siglo XXI son los 2 volúmenes con tapas de color verde. Bueno, después veremos si los encaramos el año que viene o hacemos otra cosa. Las condiciones reales de la producción, esto es, de la producción continua, en parte solo aparecen dentro de la circulación y en parte no pueden ser examinadas antes de que pasemos a analizar el proceso de circulación. Pero esto no es todo. Voy a leer la nota al pie, la extensa nota al pie, y después continúo con el cuerpo principal del texto. En lugar del párrafo y la frase precedente en la tercera y cuarta ediciones, que son las que organizó Engels, figura este texto: la transformación de una suma de dinero en medio de producción y fuerza de trabajo es el primer movimiento que efectúa la cantidad de valor cuyo cometido es funcionar como capital. Este movimiento se ejecuta en el mercado, en la esfera de la circulación. La segunda fase del movimiento, el proceso de producción, queda concluida no bien los medios de producción se han transformado en mercancía, cuyo valor supera el valor de sus partes constitutivas, conteniendo, por ende, el capital adelantado originariamente más un plusvalor. Acto seguido, es necesario lanzar... Perdón, sí. ¿En qué página estás? Que estoy 691. Página 691, nota al pie.
Es una introducción que tiene el texto, es una página y media de introducción. Que dice sección séptima, el proceso de acumulación. Por ahí yo la primera vez me lo salteé, no sabía ni que existía. Y cuando leí el resumen de Diego Guerrero dije, ¿pero esto dónde está? Ah, acá está. Tenía unas citas en el resumen de Diego Guerrero, que no sé si se acuerdan, el librito ese de ediciones Maya que está en PDF, que es un resumen completo de los 3 libros del Capital. Es una de las guías que estamos usando para este curso. Decía entonces, bueno, leo de nuevo y después vemos si en la edición hacemos maravillas. La transformación de una suma de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo es el primer movimiento que efectúa la cantidad de valor cuyo cometido es funcionar como capital. Este movimiento se ejecuta en el mercado, en la esfera de la circulación. La segunda fase del movimiento, el proceso de producción, queda concluida no bien los medios de producción se han transformado en mercancía, cuyo valor supera el valor de sus partes constitutivas, conteniendo por ende el capital adelantado originalmente más un plusvalor. Acto seguido, es necesario lanzar a su vez estas mercancías a la esfera de la circulación. Hay que venderlas, realizar en dinero su valor, formar de nuevo ese dinero en capital y así sucesivamente una y otra vez. Este ciclo, que ha de recorrer siempre las mismas fases consecutivas, constituye la circulación del capital. La primera condición de la acumulación consiste en que el capitalista haya conseguido vender sus mercancías y reconvertir en capital la mayor parte del dinero así obtenido. En lo que sigue, damos siempre por supuesto que el capital recorre de manera normal su proceso de circulación. El análisis más detallado de este proceso corresponde al libro segundo. Vuelvo al cuerpo principal del texto, pero esto no es todo. El capitalista que produce el plusvalor, es decir, el que directamente succiona de los obreros trabajo impago y lo fija en mercancías, es por cierto el primer apropiador, pero en modo alguno el propietario último de ese plusvalor. Posteriormente tiene que compartirlo con capitalistas que desempeñan otras funciones en el conjunto de la producción social, con los terratenientes, etc. El plusvalor, pues, se escinde en varias partes. Sus fracciones corresponden a diversas categorías de personas y revisten formas diferentes e independientes entre sí, como ganancia, interés, ganancia comercial, renta de la tierra, etc. No hemos de examinar estas formas transmutadas del plusvalor antes del libro tercero, que en la edición del siglo XXI son los 3 volúmenes de color amarillo. El libro tercero. Tanto el libro segundo como el libro tercero son colaboraciones entre Marx y Engels, porque son libros que organizó Engels a partir de los apuntes de Marx y fueron publicados después de la muerte de Marx. Suponemos aquí, por una parte, que el capitalista que produce la mercancía vende a su valor y no nos detenemos más en el retorno del capitalista al mercado o en las nuevas formas que se adhieren al capital en la esfera de la circulación, ni tampoco en las condiciones concretas de reproducción ocultas bajo esas formas. Por otra parte, el productor capitalista cuenta para nosotros como propietario de todo el plusvalor, o si se quiere, como representante de todos sus copartícipes en el botín. De ahí que de pronto consideremos la acumulación en términos abstractos, es decir, como mera fase del proceso inmediato de la producción. Por lo demás, en la medida en que se opera la acumulación, el capitalista logra vender la mercancía producida y reconvertir en capital el dinero extraído de la misma. El fraccionamiento del plusvalor en varias partes, además, no altera en nada su naturaleza, ni tampoco altera las condiciones necesarias bajo las cuales se convierte en el elemento de la acumulación. Plusvalor es elemento de la acumulación. Sea cual fuere la proporción de plusvalor que el productor capitalista retenga para sí mismo o ceda a otros, es siempre él quien se lo apropia en primer término.
Lo que damos por supuesto en nuestro examen de la acumulación, pues, está supuesto en su proceso real. Por otra parte, el fraccionamiento del plusvalor y el movimiento mediador de la circulación velan, es decir, ocultan la forma básica, simple del proceso de acumulación. Su análisis puro, por consiguiente, requiere que prescindamos transitoriamente de todos los fenómenos que ocultan el juego interno de su mecanismo. Bueno, una breve introducción a la sección, que ahora se desplegará todas estas ideas, más que nada sirve para explicitar los supuestos con lo que va a trabajar esta sección en su esfuerzo por inteligir las leyes que regulan el funcionamiento del capitalismo. En suma, el proceso de acumulación supone el proceso de circulación, que se estudia en el tomo 2 o libro 2. El plusvalor se cinde en varias partes: ganancia, interés, margen comercial, renta de la tierra, y estas formas transmutadas del plusvalor se estudian en el tomo 3. Marx afirma que es necesario estudiar antes la acumulación en términos abstractos como mera fase del proceso inmediato de producción. Ese es el resumen de lo que acabamos de ver, o por lo menos los puntos que a mí me parecen más relevantes para lo que viene a continuación. Capítulo 22, reproducción simple. Cualquiera que sea la forma social del proceso de producción, es necesario que éste sea continuo, que recorra periódicamente, siempre de nuevo, las mismas fases. Del mismo modo que una sociedad no puede dejar de consumir, tampoco le es posible cesar de producir. Por tanto, considerado desde el punto de vista de una interdependencia continua y del flujo constante de su renovación, todo proceso social de producción es al propio tiempo proceso de reproducción. Esto sirve para todas las sociedades, no solamente para el capitalismo, y nos permite hacernos la pregunta de si la categoría sociedad de consumo para hablar del capitalismo sirve de algo. No propongo que lo discutamos ahora ni que lo resolvamos, simplemente menciono que es muy utilizado el término sociedad de consumo para hablar del capitalismo, como si hubiera alguna sociedad en la que no lo hubiera, o hubiera menos consumo en el sentido de lo que esa sociedad necesita, requiere o produce. Las condiciones de la producción son, a la vez, las de la reproducción. Ninguna sociedad puede producir continuamente, esto es, reproducir, sin reconvertir continuamente una parte de sus productos en medios de producción o elementos de una nueva producción. Bajo condiciones en lo demás iguales, esa sociedad solo puede reproducir o mantener en la misma escala su riqueza si a los medios de producción, o sea, los medios de trabajo, materias primas y materias auxiliares, consumidos, por ejemplo, durante un año, los reemplaza en especie por una cantidad igual de ejemplares nuevos, separados de la masa anual de productos e incorporados nuevamente al proceso de producción. Determinada cantidad del producto anual pertenece, pues, a la producción, destinada desde un principio al consumo productivo. Dicha cantidad existe en gran parte en formas naturales que excluyen de por sí el consumo individual. Si la producción reviste una forma capitalista, no menos la reproducción. En el modo de producción capitalista, hasta acá esos dos párrafos corresponden a cualquier tipo de sociedad, y ahora nos detenemos en la sociedad que estudia todo este bodoque de 1000 páginas, ¿no? En el modo de producción capitalista, así como el proceso de trabajo aparece tan solo como medio para el proceso de valorización, la reproducción no se pone de manifiesto más que como medio de reproducir como capital el valor adelantado, es decir, como valor que se valoriza a sí mismo, ¿no? Así como el proceso de trabajo, el proceso laboral, es un medio para la valorización, la reproducción es un medio también para que el capital se valorice a sí mismo. De ahí que la máscara económica que caracteriza al capitalista solo se adhiere a un hombre porque su dinero funciona continuamente como capital.
Si, por ejemplo, la suma de dinero adelantado de 100 libras se transforma este año en capital y produce un plusvalor de 20 libras, tendrá que repetir la misma operación el año siguiente y los sucesivos. En cuanto a incremento periódico del valor de capital o fruto periódico del capital que se procesa, el plusvalor asume la forma de un rédito devengado por el capital. Si al capitalista este rédito solo le sirve como fondo de consumo o lo gasta tan periódicamente como lo obtiene, se verifica siempre que las demás condiciones se mantengan iguales, una reproducción simple. Eso es reproducción simple. Que el rédito obtenido se gaste, así como vino, cada año se gasta, y, es decir, se consume lo que se produce y no hay ampliación del capital. La reproducción es simple, no es ampliada. La ampliada la vamos a ver en el próximo capítulo. Ahora bien, aunque esta es meramente la reiteración del proceso de producción en la misma escala, esa mera repetición o continuidad imprime al proceso ciertas características nuevas, o más bien disuelve las características aparentes ostentadas por el proceso cuando solo transcurría de manera aislada. Es decir, aún en el proceso de reproducción simple, vamos a ver que se producen ciertas diferencias en cada ciclo de reproducción que ameritan un análisis. Buenas. Quizás no sé si por ahí quedó del todo claro, pero me parece que de ahí el párrafo hace mención a que si el rédito que genera, digamos, tal o cual producción se consume o se gasta. O sea, no sé si es que se consume o se gasta todo lo que se produce, sino que el rédito, o sea, lo que queda, digamos, digamos eso, el rédito. Sí, tenés razón, lo que llama fondo de consumo del, Claro. del capitalista. Y no, claro, creo que, bueno, quizá me confundí porque como después aclara en una nota al pie que va a usa rédito en un sentido ambivalente, parece que... Rédito yo lo entiendo como ganancia, digamos. No sé si Sí, está sí, bien. sí, es ganancia, es ganancia. En realidad sería Fondo de plusvalor. consumo. El plusvalor es solo destinado al fondo de consumo del capitalista. Esa sería un poco la idea de la reproducción simple, ¿no? El plusvalor apropiado no se reinvierte aumentando el capital, solo es consumido por el capitalista. Ahí va. Ah, es lo que después va a diferenciar de fondo de acumulación. Correcto, Sí, correcto. fondo de acumulación. Correcto. Sí, ahora sí. Yo lo había entendido así como lo dijo Alejandro, digamos, cuando el capitalista no incorpora a la reproducción la plusvalía, es decir, se la consume. Pero la ganancia no solamente es plusvalía, ¿o sí? No es idéntica a plusvalía. Plusvalía es el valor adicional que le saca a la fuerza de trabajo. Son conceptos, digamos, me parece que diferentes, ¿o no? Sí, por lo que leímos en la introducción a la sección, ganancia es una forma de plusvalor. Una forma transmutada de plusvalor. La ganancia, la renta de la tierra, el margen comercial, son todas formas transmutadas del plusvalor. El plusvalor del productor industrial es ganancia. Según lo que yo entiendo, y que todavía no lo vimos, ¿no? Me parece que eso se desarrolla en el libro que decías, en el libro 2, el que sigue, en el proceso de circulación. Pero por lo que yo entiendo de otras lecturas, el plusvalor hay que transformarlo en una ganancia y eso va a ocurrir en el mercado. Capítulo 2, el capítulo de la circulación, el libro 2, el de la circulación. Es decir, no son sinónimos, hay una relación. La plusvalía se convertirá, según la capacidad y competencia, etcétera, en ganancia y a su vez se distribuirá, como mencionaba Mariano, entre distintas fracciones de los capitalistas.
Cuando, más adelante en este mismo capítulo, cuando habla de rédito, Marx aclara, que lo hace en un doble sentido, digamos, por las distintas acepciones que tiene en Inglaterra y en Francia, y utiliza la palabra rédito, por un lado, como la parte, digamos, del plusvalor que el capitalista utiliza para su consumo, no para la reinversión, y en otro momento utiliza la palabra rédito para la suma de esas dos partes, la suma de la parte que utiliza para su propio consumo y para la reinversión, digamos, en el proceso productivo. Página 729 y 730. Y con respecto al tema de la plusvalía, digamos, es la base de la ganancia, pero la plusvalía depende de la cantidad de trabajo vivo que ocupe cada una de las industrias, y la ganancia, digamos, es la misma masa, pero distribuida en función del capital, digamos, del tamaño del capital de cada una de las industrias. No, simplemente para aportar a lo que había comentado Alejandro, en el párrafo anterior, la última oración lo dice, eso que recién mencionaba, dice: en cuanto a incremento periódico del valor de capital o fruto periódico del capital que se procesa, el plusvalor asume la forma de un rédito devengado por el capital. Digamos, ahí justo se aclara eso. Así que nada, gracias por la aclaración a todos. No, me parece también que hay en algunas partes más adelante distingue le pone distintos nombres a distintas apropiaciones de la plusvalía. Por ejemplo, cuando hay escasez de un recurso, por ejemplo, tierra, y hay renta porque el precio está por arriba del valor de producción, la renta es una forma de apropiación de plusvalía producida probablemente en la industria, pero que no queda en la industria, sino que queda en el rentista por el sobreprecio producido por la escasez. Ese es un tema que más adelante va a ser fundamental, porque Argentina, lejos de tener bajos precios y vender baratas sus materias primas, las vende por arriba de su valor de producción, y de esto vive, de la renta agraria vive el resto del país. No, el otro, pero en realidad voy a levantar la mano por algo previo que no lo había dicho, que es que este párrafo es fundamental en cuanto a la constancia. Lejos de ser ladrones, o sea, alguien que te asalta una vez y sale corriendo, el capitalista intenta un ciclo permanente. Un ladrón es alguien que se lleva todo y no le importa que nada quede porque ya está. El capitalista es alguien que pone plata y quiere que este ciclo, en principio, en el capítulo que estamos, siga igual durante mucho tiempo. En el próximo será que además que avance, pero no tiene sentido invertir para cagarte una vez e irte. Eso es el kiosco que queda en la estación de trenes, donde una vez te venden una porquería, total no vas a pasar nunca más, pero puede ser que pase en países raros como Argentina, pero desde el punto de vista del capitalista, si invierte, es para que dure. Nunca es una estafa, una primeriada. La relación entre ganancia y plusvalía me hizo acordar de ese episodio en Forrest Gump, cuando desaparece toda la competencia y ellos se quedaron como los únicos productores de camarones y tuvieron una ganancia extraordinaria, pero no porque aumentara su plusvalía, su trabajo, horas hombre, sino porque no tuvieron competidores. Pero esas son anomalías en el mercado, son excepciones, son cuestiones raras, pasan a veces. Cuando irrumpe, por ejemplo, una nueva técnica en el mercado, claro, un montón de ventajas, pero después la misma competencia del mercado tiende a igualar el tema y ya no es la ganancia se circunscribe a lo que es solamente plusvalor en condiciones normales. En condiciones excepcionales puede haber una diferenciación. Así entiendo yo la relación entre ganancia y plusvalía. No siempre es directa y exacta, hay excepciones. Bien, estamos en la página 696. Voy a saltar a la página siguiente, donde está marcado con azul. El capitalista sin duda le paga en dinero el valor de la mercancía, pero este dinero no es más que la forma transmutada del producto del trabajo, o más bien una parte de dicho producto. Mientras el obrero transforma una parte de los medios de producción en producto,
una parte de su producto anterior se reconvierte en dinero. Es con su trabajo de la semana anterior o del último semestre con lo que se paga su trabajo de hoy o del semestre venidero. La ilusión generada por la forma dineraria se desvanece de inmediato, no bien tomamos en consideración no al capitalista individual y al obrero individual, sino a la clase capitalista y a la clase obrera. Esto es metodológicamente crucial para entender el funcionamiento de la sociedad en que vivimos. La clase capitalista entrega constantemente a la clase obrera bajo la forma dineraria asignados sobre una parte del producto creado por esta última clase y apropiado por la primera. También constantemente el obrero devuelve a la clase capitalista esos asignados y obtiene de esta, así, la parte que le corresponde de su propio producto. La forma mercantil del producto y la forma dineraria de la mercancía disfrazan la transacción. El capital variable, pues, no es más que una forma histórica particular bajo la que se manifiesta el fondo de medios de subsistencia o fondo de trabajo que el trabajador requiere para su autoconservación y reproducción. Fondo de trabajo se llama también la última sección del capítulo próximo. Digo, para que veamos cómo se adelanta el término y después se va a detener en él. Fondo el fondo de trabajo o fondo de medios de subsistencia, que en todos los sistemas de la producción social tiene siempre que producir y reproducir. Si el fondo de trabajo afluye constantemente a él solo bajo la forma de medios de pago por su trabajo, es porque su propio producto se aleja constantemente de él bajo la forma de capital. Pero esta forma en que se manifiesta el fondo de trabajo en nada modifica el hecho de que el capitalista adelanta al obrero el propio trabajo objetivado de este último. El capitalista le paga al obrero con el propio trabajo pretérito del obrero, no necesariamente de ese, porque hay que pensar en términos de clase y no de obreros y capitalistas individuales. Y además, en este alejamiento se está presentando ya lo que va a aparecer después en términos de escisión entre el trabajo y los medios. Bueno, acá hay un ejemplo con la sociedad feudal que aclara bastante el asunto, pero vamos a pasar a este otro párrafo que dice: sin duda el capital variable pierde el carácter de un valor adelantado de su propio fondo por el capitalista solo cuando consideramos el proceso capitalista de producción en la fluencia constante de su renovación. Pero ese proceso tiene necesariamente que iniciarse en algún lugar y en algún momento. Desde el punto de vista que hemos mantenido hasta aquí, por consiguiente, es verosímil que el capitalista se haya convertido en poseedor de dinero gracias a alguna acumulación originaria que tuvo lugar independientemente del trabajo ajeno impago. Ya se detendrá en el capítulo correspondiente a este asunto de la acumulación originaria, pero aquí está diciendo, bueno, en algún lugar habrá empezado el capitalista, estamos dando por supuesto ese origen. Todavía no lo indagamos. Es un enigma. Aún así, la mera continuidad del proceso capitalista de producción o la reproducción simple opera también otros cambios notables que no solo afectan al capital variable, sino al capital en su conjunto. Si el plusvalor generado de manera periódica, por ejemplo anualmente, con un capital de 1.000 libras, asciende a 200 libras, y este plusvalor se consume también anualmente, es obvio que tras una repetición quinquenal del mismo proceso, la suma del plusvalor consumido será 5 por 200, es decir, si es quinquenal y cada año obtiene 200 libras de plusvalor, 5 años por las 200 libras que se obtienen
de plusvalor en cada año. O sea, igual al valor de capital adelantado en un principio. Es decir, en 5 años se produce el equivalente del capital adelantado. Si solo se consumiera parcialmente el plusvalor anual, por ejemplo, solo la mitad, se obtendría el mismo resultado tras una repetición de 10 años del proceso de producción. En términos generales, y este ejemplo lo leímos porque es el con el que va a trabajar durante todo el capítulo, en términos generales, el valor de capital adelantado dividido por el plusvalor consumido anualmente da el número de años o el número de periodos de reproducción luego de cuyo transcurso el capital adelantado en un primer momento ha sido consumido por el capitalista y por tanto ha desaparecido. Que el capitalista se figure que él consume el producto de trabajo impago ajeno, el plusvalor, y que conserva el capital originario, no puede modificar absolutamente en nada la realidad de las cosas. Una vez transcurrido cierto número de años, el capital que poseía iguala a la suma del plusvalor apropiada sin equivalente durante esos mismos años y la suma de valor consumida por él al valor de capital originario. Esto es muy importante para entender el funcionamiento de la sociedad en que vivimos. Al cabo de ciertos años, el plusvalor equivale al capital adelantado, de manera que el capitalista se ha consumido el capital que adelantó y vive exclusivamente de trabajo impago ajeno. Por eso el texto dice, y hay un resaltado en cursiva del texto original que dice, ni un solo átomo de valor perteneciente a su antiguo capital sigue existiendo. Taxativo el texto al respecto. El supuesto originario para la transformación de dinero en capital era no solo la producción y la circulación de mercancías. Era necesario que en el mercado se enfrentaran como comprador y vendedor el poseedor de valor o de dinero y el poseedor de la sustancia creadora de valor, el poseedor de los medios de producción y de subsistencia y el poseedor de la fuerza de trabajo. La escisión entre el producto de trabajo y el trabajo mismo, entre las condiciones objetivas del trabajo y la fuerza de trabajo subjetiva, era pues el fundamento efectivamente dado del proceso capitalista de producción. Su mera continuidad, o la reproducción simple, reproduce y perpetúa ese punto de partida del proceso como resultado del mismo. El proceso de producción transforma continuamente el dinero en capital, los medios de producción en medios de valorización. Por otra parte, el obrero sale del proceso de producción constantemente tal como entró en él. Como antes de ingresar al proceso, su propio trabajo ya se ha convertido en ajeno, ha sido apropiado por el capitalista y se ha incorporado al capital, dicho proceso se objetiva constantemente durante el proceso en producto ajeno. Como el proceso de producción es al mismo tiempo proceso de consumo de la fuerza de trabajo por el capital, el proceso del obrero no solo se transforma continuamente en mercancía, sino además en capital, valor que succiona la fuerza creadora de valor, medios de subsistencia que compran personas, medios de producción que emplean a los productores. El obrero mismo, por consiguiente, produce constantemente la riqueza objetiva como capital, como poder que le es ajeno, que lo domina y lo explota, y el capitalista asimismo constantemente produce la fuerza de trabajo como fuente subjetiva y abstracta de riqueza, separada de sus propios medios de objetivación y efectivización, existente en la mera corporeidad del obrero. En una palabra, produce al trabajador como asalariado. Esta constante reproducción o perpetuación del obrero es la condición sine qua non de la producción capitalista. Quería hacer una observación en esa relación que mencionaste. 1.000 libras en 5 años, el capital ya se habría consumido.
el capital original y se estaría viviendo solamente de la plusvalía, o se estaría trabajando solamente con la plusvalía que se ha generado. Eso relacionado con ese modo de defender que tiene el capitalista de decir que ellos arriesgan su capital. Porque si uno les considera, está bien, arriesgó su capital, pero ya lo recuperó el riesgo. Ahora usted está viviendo de la explotación de su capital. Ya se le pagó lo que usted arriesgó. No es por siempre, no es eterno el riesgo. Incluso en la misma lógica de ellos tropiezan. O sea, un capital invertido no da para vivir 100 años de ese capital. En algún momento ya se consumó la inversión y dejó de ser riesgo. Esa era mi observación. Bien. En el párrafo siguiente se hace una distinción acerca del consumo del obrero, y voy a leer la nota al pie que me parece más clara que el párrafo. Y dice: el consumo del obrero es de naturaleza dual. En la producción misma consume por su trabajo medios de producción y los transforma en productos de valor mayor que el del capital adelantado. Es este su consumo productivo. Dicho consumo es al mismo tiempo consumo de su fuerza de trabajo por el capitalista que la ha comprado. Por otra parte, el obrero gasta en medios de subsistencia el dinero pagado por la compra de la fuerza de trabajo. Este es su consumo individual. El consumo productivo y el consumo individual del obrero difieren, pues, de manera total. En el primer caso, el obrero actúa como fuerza motriz del capital y pertenece al capitalista. En el segundo, se pertenece a sí mismo y ejecuta funciones vitales al margen del proceso de producción. El resultado de uno de esos consumos es la vida del capitalista, el del otro es la vida del obrero mismo. Continúo con el cuerpo principal del texto. El examen de la jornada laboral, etc., nos hizo ver, ocasionalmente, que a menudo se fuerza al obrero a convertir su consumo individual en un mero incidente del proceso de producción. En este caso, él se suministra medios de subsistencia para mantener en funcionamiento su fuerza de trabajo, de la misma manera que se suministran carbón y agua a la máquina de vapor, aceite a la rueda, etc. Sus medios de consumo son, entonces, meros medios de consumo de un medio de producción, y su consumo individual pasa directamente a ser consumo productivo. Esto, no obstante, se manifiesta como un abuso accidental del proceso capitalista de producción. Este párrafo a mí me parece muy importante para pensar el problema de los consumos culturales, del arte y la cultura en general, tal como lo venimos pensando en varias notas del blog y en algunas charlas que subimos al canal de YouTube. Esta idea de que hay un consumo que es productivo para el capitalista, que es el momento en el que el trabajador está trabajando para el capitalista, y el consumo individual, que es su propia reproducción como trabajador. Ahora vamos a profundizar según lo que avance el texto, pero son páginas que a mí me sirvieron, por ejemplo, como mencioné al principio, para poner en crisis esa idea de que el capitalismo es una sociedad de consumo, o el capitalismo de la segunda mitad del siglo XX es una sociedad de consumo, como si existieran sociedades en las que pudiera no haber consumo, o un consumo por debajo de las posibilidades productivas de una sociedad histórica determinada. Perdón, aprovecho para no interrumpir después. No, que quería decir que como surgió en los inicios, y no digo para abrirlo ahora porque creo que de alguna manera planteamos que podemos hacer una charla particular sobre este tema, porque hay mucha bibliografía con distintas posiciones que lo discute, pero a mí estas 3 páginas, de las 702 a las 705, me parece que permiten aportar al problema del trabajo doméstico, de la cuestión del trabajo productivo, improductivo, porque hay varias frases, digamos,
cuando yo leí estas páginas que pensaba que me permitirían, no lo sé, pensar que hay algo del trabajo doméstico que desde el punto de vista del capital podría ser productivo, en el sentido, me estoy adelantando, perdón, pero porque no quiero interrumpir después, pero en la 705 va a decir que el consumo individual del obrero es improductivo para él, pero es productivo para el capitalista y el Estado porque es producción de la fuerza que produce la riqueza ajena. Entonces, cuando leí esa frase me acordé de cuando discutíamos al principio de los encuentros el tema del trabajo doméstico, y nada, me parece que son páginas que el día de mañana, si armamos un encuentro particular para abordar ese tema, nos pueden servir. Eso. Sí, totalmente de acuerdo, Priscila. Ese tema está tan en discusión y en boga incluso entre la ortodoxia o la economía tradicional, digamos, no marxista. Hay un libro que circula bastante que su título, que creo que es autoexplicativo, se llama ¿Quién le servía la cena a Adam Smith? ¿No? Que ya te da la idea de cómo el mayor constructor, digamos, académico de la versión dominante de cómo se interpreta la economía, alguien les preparaba la cena y no entra en el sistema de medición. Eso no era valorado ni considerado productivo. 100% de acuerdo con tu postura. Es algo un chispazo que me salió de la cabeza así nomás, que no sé si tiene mucho sentido o no, pero me suena, digamos, como similar, digamos, a un reservorio de mano de obra que en una sociedad está por fuera del sistema capitalista. Me suena una similitud a eso, nada más. Bien, vamos a leer primero la nota al pie, que está en la página 703, y después retomamos el cuerpo principal del texto. Es otro el aspecto de las cosas cuando no consideramos al capitalista individual y al obrero individual, sino a la clase capitalista y a la clase obrera. No el proceso aislado de producción de la mercancía, sino el proceso capitalista de producción de su fluencia y en su escala social. Cuando el capitalista convierte una parte de su capital en fuerza de trabajo, valoriza con ello su capital global. De esta manera, mata a dos pájaros de un tiro. No solo se aprovecha de lo que recibe el obrero, sino también de lo que le da. El capital, que en el intercambio se enajena por fuerza de trabajo, se transforma en medio de subsistencia, cuyo consumo sirve para reproducir los músculos, nervios, huesos, el cerebro de los obreros existentes y para engendrar nuevos obreros. Dentro de los límites de lo absolutamente necesario, pues, el consumo individual de la clase obrera es la operación por la cual los medios de subsistencia enajenados por el capital a cambio de fuerza de trabajo se reconvierten en fuerza de trabajo nuevamente explotable por el capital. Dicho consumo es, por consiguiente, producción y reproducción del medio de producción más indispensable para el capitalista, el obrero mismo. El consumo individual del obrero sigue siendo, pues, bueno, y ahí continúa la cita, así que retomo el cuerpo principal. En el chat dejé un esquema que me es muy útil para interpretar los modos de producción. Se los recomiendo. Me encontré hace unos años y es muy útil por el tema de los términos que se usan dentro del marxismo. Lo aclara bastante. Se los compartí ahí en el chat. A ver si les es útil a ustedes como a mí me ha sido útil. Y lo segundo, respecto a lo que decía Mariano recién, yo creo que hay que hacer mayor énfasis en que o demostrar de una manera más suficiente el hecho que no somos agregados de individuos y la opción que está describiendo Marx en el Capital tiene un respaldo objetivo y no solamente una manera de interpretar los datos. Bien, estamos en la página 703. Pero si no se examina el proceso aislado de producción de la mercancía, sino el proceso capitalista de producción en su fluencia interconexa y en su escala social, el consumo individual del obrero sigue siendo también
un elemento de la producción y reproducción del capital, ya se efectúe dentro o fuera del taller, de la fábrica, etcétera, dentro o fuera del proceso laboral. Exactamente al igual de lo que ocurre con la limpieza de la máquina, ya se efectúe dicha limpieza durante el proceso de trabajo o en determinadas pausas del mismo. El hecho de que el obrero efectúe ese consumo en provecho de sí mismo y no para complacer al capitalista, nada cambia en la naturaleza del asunto. De la misma suerte, el consumo de la bestia de carga no deja de ser un elemento necesario del proceso de producción porque el animal disfrute de lo que come. La conservación y reproducción constantes de la clase obrera siguen siendo una condición constante para la reproducción del capital. El capitalista puede abandonar confiadamente el desempeño de esa tarea a los instintos de conservación y reproducción de los obreros. Solo vela porque en lo posible el consumo individual de los mismos se reduzca a lo necesario y está en los antípodas de esa tosquedad sudamericana que obliga al trabajador a ingerir alimentos más sustanciosos en vez de otros menos sustanciosos. Bueno, ahí está el ejemplo de los porotos y los mineros de la nota al pie. Pero acá me interesa esta analogía con el animal de carga. El consumo de la bestia de carga no deja de ser un elemento necesario del proceso de producción porque el animal disfrute de lo que come. El disfrute como elemento de la reproducción de la fuerza de trabajo. Y esto otro que dice también el texto, el capitalista puede abandonar confiadamente el desempeño de esa tarea a los instintos de conservación y reproducción de los obreros, que cada obrero evalúe cómo va a reproducir su fuerza de trabajo. Eso no es del interés del capitalista, siempre y cuando en lo posible se reduzca al mínimo indispensable y esté al otro día de pie en la puerta del trabajo. Solo agregar que además que puede disfrutarlo, también puede estar imaginando o creyendo fidedignamente que está haciendo un acto de resistencia o está estableciendo algún tipo de contradicción y que lleve a su emancipación, ¿no? ¿Querés explicar un poquito más? Porque estás pensando en algún ejemplo y... me parece que estás pensando en algún ejemplo. No, pueden ser también, ¿viste cuando vos hablas de las cuestiones culturales, de ese tipo de consumos donde se está, que incluso con buena voluntad, ¿no? No estoy criticando eso, sino que se está imaginando que, bueno, estamos enfrentando al capitalismo de esta manera y en realidad estamos solo haciendo un tipo de consumo determinado que puede ser preferible o no a otro, pero en realidad estamos reproduciéndonos como fuerza de trabajo. En consonancia con lo que dijo Nahuel Toro. Por mucho tiempo en la izquierda acá en Chile se hablaba del ejemplo que tenía que dar el trabajador de izquierda dentro del trabajo, siendo el mejor trabajador, el más productivo, el más... Era una tremenda aberración, pero muchos caían en eso. Tienen que ser los mejores alumnos, los mejores trabajadores, los más productivos, y de esa manera compensaban el hecho de ser trabajador. Entonces, se volvían objeto de consumo de sí mismos. Y el ir al trabajo y manifestar su opinión política en el trabajo era grato, era parte del sistema y no se daban cuenta que estaban alimentando al capital ahí. O sea, se exigía, por ejemplo, dentro de la unidad popular, se exigía mayor productividad en la empresa, había que levantar la producción, había que hacer horas extras, había que trabajar de una manera muy eficiente, etcétera. Esa era parte del discurso. Estoy pensando en voz alta, ¿no? A partir de lo que dijo Nahuel. Aún aquellos consumos que uno considera más satisfactorios dentro del marco de la producción capitalista, siempre llevan agua de molino al capitalista. Es decir, y eso es
lo relaciono con lo que vos decís, digamos, no es un problema de qué es lo que consumimos, si lo bueno, lo malo, lo crítico o lo burgués. El consumo aún, por supuesto que uno puede diferenciar que el que come 3 asados, que el que no come ninguno, alimentariamente está mejor y más satisfecho o un poco más contento, pero no resuelve el problema. No sé si se entiende lo que mi pensamiento, digamos, en voz alta, digamos. Sí, sí. Respecto de lo que decía César, me parece que eso que él comenta tiene cierto sentido en el marco, digamos, de que un militante, digamos, debiera ser alguien que es mirado por sus propios compañeros de una manera tal que pueda ser seguido. Y nadie, si uno es el mejor trabajador, por decirlo así, no sé bien cuál sería la palabra, pero, y no el vago, al vago no lo va a seguir nadie. Me parece que por eso tiene ese sentido, digamos, el hecho de la existencia en que si alguien quiere ser líder, digamos, de un grupo de obreros, y bueno, tiene que ser un buen trabajador. Más allá de que sabemos que el lugar de trabajo es un lugar de explotación y todo eso, digamos. Pero si uno quiere tener cierta ascendencia sobre sus compañeros, tiene que ganársela de alguna manera, digamos. Tiene que mostrar algo en su propio trabajo. Retomaba lo de Nahuel y algo que mencionó Carlos respecto a que Marx insiste en todo el texto en que es una sociedad y no un trato entre individuos. En el capítulo de la cooperación, no sé si recuerdan, al comienzo de los ejemplos dice, bueno, aunque cada uno haga lo mismo que hacía solo, al situarse bajo la esfera del capitalista, esto aumenta la productividad porque hay una compensación de diferencias, dice Marx, y se logra una productividad promedio. Esto sucede siempre, no solamente cuando yo consumo a Daniel Biglietti, no estoy haciéndole nada al capitalismo distinto de lo que le pasa que consume a Elegante, no. Pero también tengo que pensarlo del otro lado, mi actitud individual en el laburo, mi retraimiento, por ejemplo, solo hace que otro labure más. Al capitalista la suma siempre le da lo mismo. Cada vez que algo no se hace, eso lo compensa un compañero. Y esto hay que tenerlo claro. Cuando el colectivero llega y viene lleno, lo que nos dice es el de adelante es un hijo de puta. O sea, el tipo que no te levantó en la parada cuando pasó, no jodió al empresario de transporte, jodió al otro colectivero. Porque no se combate el capitalismo con actos individuales. De hecho, el capitalismo es el sumum del individualismo. Así que no se combate con consumos individuales ni se combate con actitudes individuales, que es algo también complejo de entender. Lo que decía César, el troquismo decía que tenía que ser buen empleado para ser elegido delegado. Era un programa de propaganda. Vos sos un buen tipo. Porque el otro, el que falta, el que roba, el que nos carnea, lo tiene la burocracia. Entonces, bueno, era una contrapropaganda que hacía el troquismo, que primero tiene que ser un buen laburante. Después, con respecto a lo que dice Ricardo, de la cooperación, yo me acuerdo en Siemens, estaba en un grupo en la mesa sentada armando contactores eléctricos, grupo de mujeres, que alguna faltaba, la maternidad o por la crianza, y se compensaban entre ellas, se arreglaban entre ellas. Eso, nosotros íbamos, mirá la técnica, qué sé yo, y el tipo nos explicaba cómo hacía nos explicaba la producción de lo que pensaba el capitalista. Mirá, basta que estén reunidas, mismas mantienen siempre la misma cantidad de producción, que falte una, se arreglan entre ellas. Así, había un cooperativismo, pero bajo la esfera capitalista. Hay un libro que seguramente ustedes conocen, La granja de los animales de Orwell, y ahí hay un caballito boxer, que su lema era trabajar duro para solucionar los problemas.
y terminó siendo vendido como charqui, ¿no? La solidaridad y tampoco creo que el capitalismo sea una suma de individualismo, si acabamos y por lo mismo yo traté de hacer una intervención en ese sentido, acabamos de ver que el capitalismo son clases sociales y no sumas de individuos. Ese es el funcionamiento real del capitalismo. El hecho que el capitalista diga que son una colección de individuos, que capitalistas individuales y trabajadores individuales, es una ficción. No es un enfoque distinto, así como el enfoque que hace Marx del sistema capitalista como basado en clases sociales es un dato de la realidad y no es un enfoque sobre la realidad. Y tal vez habría que hacer mayor énfasis en eso, tal vez más adelante en el Capital de Marx se desarrolla más esa idea, pero no, el capitalismo no es una suma de individuos, a pesar de que el enfoque del capitalista sea ese. No sé si entendí bien, Fabián, capaz que entendí al revés, pero vos decís que esa consigna de ser buen trabajador por parte del trotskismo era equivocada. No. A mí, cuando yo militaba, primero tiene que ser buen laborante, dar el ejemplo. ¿Me entendés? Porque había que ganar el delegado. ¿Me entendés? ¿Y cómo lo demostraba? Este es un buen laburante. Se parte, así. Sabemos que si podemos robarle al capitalista, nos lo robamos, como hace la clase obrera, como es rastrero. No. Bueno, yo discrepo. Pero era lo que se me imponía a mí. Bueno, pero aún así, yo recuerdo, Ricardo, te cito tal vez equivocadamente, pero si uno quiere ser referente por sus posicionamientos políticos, también es referente por cómo se comporta en el trabajo de manera responsable, porque si no lo haces, cagás a un compañero. Por más que vos le robes al peor de los capitalistas, vas a ser un corrupto aunque seas trosco, loco. No. Y Ricardo creo que decía alguna vez, apoyamos a los trabajadores honestos, no a los chantas. No me parece. No. No te digo que los troscos tienen que ser afanarle el capital, no. Tenías que demostrar que eras un buen tipo y eras el mejor laburante. Ese es mejor, así cumplir. No como los que agarraban la burocracia, que agarraban ladinos, chorros, vagos, estafadores, ¿me entendés lo digo? Entonces, lo que se nos proponía, la conducta era, séanse buenos laboradores y gánense la base. La ley de asociaciones profesionales, después de perrear las urnas, vimos lo que fue. No nos servía eso tampoco. Aunque seamos buenos laburantes, no. Nada más. Era una cosa mínima que quería acotar, nada más, que no sé si tiene mucha importancia. Perdón, me parece que la cuestión más que honesto, deshonesto o robar, no robar, es colectivo individual. Si todos los compañeros deciden hacer una acción, por ejemplo, una huelga es una acción que perjudica a otros trabajadores. Es así, no hay forma de verlo de otra manera. Perjudica a los usuarios, que son trabajadores en su mayoría, pero es un acto colectivo. Lo que me parece que el espíritu marxista no tolera son las decisiones individuales. Yo robo porque a mí me parece que el capitalismo es injusto, o yo no trabajo porque me siento explotado. Eso está bárbaro para el individualismo, pero no tiene efecto en la lucha de clases. Y lo deshonesto puede ser algo que tenemos que hacer si todos opinan que hay que afanar, o que hay que perjudicar, o que hay que sabotear, porque estas son todas acciones que en algún momento la clase obrera practica. Por ejemplo, el sabotaje. Solo que es una cosa que lo practique como clase o como colectivo, y otra cosa es que se me ocurra que tengo que romper los aparatos porque estoy enojado. Cuando nos pusieron el reloj fichador con el dedo, con la huella digital, había mucha bronca, pero a nadie se le ocurrió que había que romperlo, salvo un tipo que decidió que él no iba a poner el dedo y lo destruyó.
pero terminó muy mal, o sea, terminó con un sumario, casi lo echan, porque no era lo que todos estábamos dispuestos a apoyar y hacer, entonces no fue Fuente Ovejuna, fue Salame que rompió un reloj. Mal o buen trabajador en relación al capital, no en relación a los compañeros. Yo trabajé en una fábrica en Avellaneda y para descansarnos fingíamos un accidente y lo hacíamos por turno, más encima. O sea, no era cuestión de que lo hiciera un tipo todos los días. Nos turnábamos, nosotros descansábamos ahí una media hora en la enfermería. Entonces, esa es la idea. Frente al capital, ser bueno o mal trabajador. Frente a tus compañeros, siempre un buen trabajador. Y si es que ir una huelga colectivera nos perjudica a todos, como dice ahí el compañero Maldonado. Entonces, no hay que hacer huelgas de colectiveros porque llegamos atrasados al trabajo y hay un tentáculo y los niños no pueden ir al colegio. No, se hace igual. Entonces, yo creo que lo dijo Maldonado aclara el punto. No sé, y acá en la experiencia chilena llamaban a levantar la producción, pues, a hacer más rico el país, un país que no era un país socialista, un poco rico, o cuando en los tiempos de la dictadura entrar a la universidad a estudiar, pues, a ser un buen estudiante o a ser un buen profesional, no a empezar a hacer huelgas, mitines. O sea, ese era el punto. Me pareció muy enriquecedor este debate que se dio ahora en cuanto a lo que estamos relacionándolo con el texto. Retomando lo que había planteado Nahuel cuando hablaba de resistencia y después con los demás aportes de los demás compañeros y compañeras, yo lo primero que se me vino a la mente fue las huertas orgánicas, por ejemplo, en relación a lo que vos señalabas también, para pensar en esta sociedad de consumo, si como categoría se puede tomar para hacer una crítica al modo de producción capitalista, que es lo que nos está matando, exterminando, y más en el momento que estamos transitando a nivel mundial. Y pensé en las huertas orgánicas, por ejemplo, como una manera de resistencia frente a lo que, se viene produciendo en cuanto a no consumir o esto de reciclar para evitar, ser anticapitalista sería, de una manera de plantear una alternativa. Por eso hay figuras, dirigentes políticos, lo voy a mencionar, como por ejemplo Grabois, dentro del campo nacional o popular, que es lo que, ahora se está están reorganizándose, y esto había calado mucho en, obviamente, al no tener el conocimiento, como lo estamos haciendo, de lo que es el capitalismo, para poder intervenir de una manera objetiva acerca de cómo enfrentarlo, cómo combatirlo, y no con estas medidas que, si bien son paliativos en cuanto a estas organizaciones o formas, porque de hecho yo lo he pensado en armarse como cooperativas que surjan no del Estado, como lo hizo, por ejemplo, el kirchnerismo, el peronismo, sino desde, de formas de resistir frente a la producción colectiva, sobre todo de alimentos, que es lo básico y lo que nos está empezando ahora cada vez más. Entonces a mí se me ocurrió eso. Después, no sé si me hice comprender. Sí, perfectamente, Marita. Y la otra cuestión que me pareció también muy interesante en esto de, este concepto, para después yo ahondarlo más en próximos encuentros, en lo que vos proponías para hacer después una revisión de todo lo que venimos dando, el tema de esta operación de decisión que tiene que ver, y la relación obviamente con el grado de enajenación que va produciendo en esta forma social como relación, en vinculación con este perfil de lo que estaban planteando, esto de qué es ser un buen trabajador, para
en relación yo lo pensé en concepto de autoridad, porque me identifiqué yo con mi experiencia en la militancia universitaria, cuando estudiaba y cuando empecé a participar, porque no he tenido experiencia por ejemplo, en una fábrica o en un lugar, pero yo fui tomando conciencia y de referentes también estudiantiles, aprendiendo también de la importancia de la mirada y la exposición que uno va tomando si uno quiere tener un grado de influencia para realizar acciones, tomando lo que señalaba también Ricardo, y bueno, todos en realidad, todos sabemos de las acciones colectivas que tienen que ser, y bueno, a lo que yo voy, que yo me exigí a mí misma ser una buena estudiante, en cuanto a que sea reconocida, y además en contra de lo que viene pasando ahora más en el discurso del gobierno nacional, en contra de la educación, en todos los niveles, de ser, en cuanto a ser un referente, a tener el concepto de autoridad, ¿sí? No de autoritarismo, sino de la autoridad que permita que se produzca una identificación como operación psíquica que es necesaria para poder tener la capacidad de influir dentro de las acciones colectivas que uno también va a ir recibiendo de acuerdo a las necesidades, en este caso del cuerpo estudiantil en ese momento, que después también eran de los docentes, por supuesto. No sé si me hice comprender. Perfectamente, Marita. Y para cerrar, sí. Se me vino también la película, como mencionó el cuento pasado Mariano, de la clase obrera Valparaíso, en esto de las acciones individuales contraproducentes. Germinal, la película Germinal, una de mis preferidas, que la recomiendo, la versión antigua, no la de los 90, sino la anterior, donde hay justamente en la novela de Émile Zola, la película que está basada, hay una acción individual que, bueno, va a terminar de destruir todo lo que se venía produciendo la clase obrera contra los capitalistas en ese momento en una minera. Gracias por escuchar y por sus aportes. Bien, me muero de ganas por responder a lo de las huertas, pero como responsable de este grupo voy a obligarme a sujetar las riendas de mi entusiasmo y dejaré el tema para el último encuentro en el que nos demos un debate. Sí, perdón, una cosa, solo para que lo anotes para el último encuentro. Anoten todos. La existencia o no de una moral proletaria o obrera. Porque no es solo una cuestión colectiva. Okay. Las acciones colectivas pueden ser, aunque sean por obreros, pueden ser equivocadas. No es una cuestión solamente colectiva. Pero bueno, es solo para que tomes nota nada más. Perfecto. Página 706. Desde el punto de vista social, la clase obrera, también cuando está fuera del proceso laboral directo, es un accesorio del capital, a igual título que el instrumento inanimado de trabajo. Incluso su consumo individual no es, dentro de ciertos límites, más que un factor del proceso de reproducción del capital. Pero el proceso vela para que esos instrumentos de producción autoconscientes no abandonen su puesto y para ello aleja constantemente del polo que ocupan hacia el polo opuesto ocupado por el capital, el producto de aquellos. El consumo individual, de una parte, vela por su propia conservación y reproducción, y de otra parte, mediante la destrucción de los medios de subsistencia, cuida de que los obreros reaparezcan constantemente en el mercado de trabajo. El esclavo romano estaba sujeto por cadenas a su propietario,
el asalariado lo está por hilos invisibles. En el último párrafo de esa página 706 aparece el ejemplo de los obreros algodoneros durante la Guerra Civil estadounidense y cómo influye la dimensión de la destreza, es decir, de la educación de los obreros que se transmite generación en generación en este problema. Simplemente lo señalo y continúo con el texto en la página 711. El proceso capitalista de producción, pues, reproduce, por su propio desenvolvimiento, la escisión entre fuerza de trabajo y condiciones de trabajo. Reproduce y perpetúa con ello las condiciones de explotación del obrero. Lo obliga de manera constante a vender su fuerza de trabajo para vivir y constantemente pone al capitalista en condiciones de comprarla para enriquecerse. Ya no es una casualidad que el capitalista y el obrero se enfrenten en el mercado como comprador y vendedor. Es el doble recurso del propio proceso lo que incesantemente vuelve a arrojar al uno en el mercado como vendedor de su fuerza de trabajo y transforma siempre su propio producto en el medio de compra del otro. En realidad, el obrero pertenece al capital aún antes de venderse al capitalista. Su servidumbre económica está a la vez mediada y encubierta por la renovación periódica de la venta de sí mismo, por el cambio de su patrón individual y la oscilación que experimenta en el mercado el precio de trabajo. El proceso capitalista de producción, considerado en su interdependencia como proceso de reproducción, pues, no solo produce mercancías, no solo produce plusvalor, sino que produce y reproduce la relación capitalista misma. Por un lado el capitalista, por la otra el asalariado. Así finaliza el capítulo 21 de la reproducción simple y el capítulo 22 tiene apartados cuyos subtítulos son una suerte de resumen esquemático del contenido de cada apartado. El primero, proceso de producción capitalista en una escala ampliada, ya no es la reproducción simple, se trata ahora de su progresividad, su ampliación. Trastocamiento de las leyes de propiedad correspondientes a la producción de mercancías en leyes de apropiación capitalista. La propiedad inicial del capitalista, estoy leyendo este apunte que coloqué al costado, la propiedad inicial del capitalista, cuyo origen es, en este capítulo, un enigma a resolver, es lanzada al mercado, acumula trabajo impago plus valor y con él se apropia de nuevo trabajo. La propiedad del trabajo pretérito impago funda la apropiación actual del trabajo vivo impago. Digamos, el núcleo de este apartado es este trastocamiento de las leyes de propiedad, el hecho de que el capitalista posea medios de producción y de subsistencia, y que esas leyes le permitan apropiarse constantemente de trabajo ajeno impago. Este enigma de la acumulación originaria ya aparece mencionado en la página 718, en este párrafo que dice, retoma el ejemplo que dio en el capítulo anterior del plusvalor de 2.000 libras, y dice, al plusvalor de 2.000 libras transformado en capital suplementario, denominémoslo plus capital número 1, es decir, esas 2.000 libras de plusvalor del primer ciclo productivo, ahora transformadas en plus capital. Para simplificar, supongamos que su división en componentes constante y variable siga siendo la misma que en el caso del capital originario y que otro tanto ocurra con la tasa de plusvalor, 100%. Ya conocemos además
el método por el cual este capital de 2.000 libras produce un plusvalor de 400 libras. Este plusvalor se transformará a su vez en capital, obtenemos de esta suerte el plus capital número 2 de 400 libras y así sucesivamente, plus capital número 3, etc. Ahora bien, ¿qué se ha modificado? Las 10.000 libras transformadas originariamente en capital eran propiedad de su poseedor, quien las lanzó al mercado de mercancías y al de trabajo. ¿De dónde las había obtenido? No lo sabemos. Ahí sí, seguimos manteniendo en interrogante el origen de ese capital inicial. La ley de intercambio de mercancías, según la cual por término medio se intercambian equivalentes y cada uno solo compra mercancías con mercancía, favorece la suposición de que las 10.000 libras son la forma dineraria de sus propios productos y por consiguiente de su propio trabajo o del trabajo de personas a las que representa legítimamente. Y en el último párrafo de la página siguiente, dice, originariamente el proceso capitalista de producción se limitaba a transformar en capital y por tanto en fuente de plusvalor una suma de valor que pertenecía, no sabemos por qué motivos, al poseedor de dinero. Lo señalo como índices de uno de los más famosos capítulos del Capital, que veremos que es el 24, el de la llamada acumulación originaria. Que, atención al título, no es la acumulación originaria, sino la llamada acumulación originaria. Página 720. Una suma de valor de 10.000 libras perteneciente al capitalista constituía el supuesto para la formación del pluscapital número 1 de 2.000 libras. El supuesto del pluscapital número 2 de 400 libras no es otra cosa que la existencia del pluscapital número 1. ¿Sí? Tenemos la propiedad originaria, 10.000 libras, como supuesto del pluscapital número 1, 2.000 libras. Ahora bien, estas 2.000 libras se convierten en un nuevo supuesto del siguiente pluscapital, del número 2, que se convertirá a su vez en nuevo supuesto del siguiente pluscapital. La propiedad de trabajo pretérito impago se manifiesta ahora como la única condición en que se funda la apropiación actual de trabajo vivo impago, en escala siempre creciente. Cada vez más trabajo vivo impago que se convierte en supuesto del siguiente ciclo con una escala ampliada de trabajo ajeno, vivo, impago. En la medida en que el plusvalor del que se compone el pluscapital número 1 es el resultado de la compra de fuerza de trabajo por medio de una parte del capital originario, compra que se ajusta a las leyes de intercambio mercantil y que desde el punto de vista jurídico no presupone otra cosa que la libre disposición por parte del obrero sobre sus propias capacidades y por parte del poseedor de dinero o de mercancías la libre disposición de los valores que le pertenecen, viva la libertad. En la medida en que el pluscapital número 2, etcétera, es el mero resultado del pluscapital número 1 y por tanto consecuencia de esa primera relación, en cuanto cada transacción singular se ajusta continuamente a la ley del intercambio mercantil y el capitalista compra siempre la fuerza de trabajo y el obrero siempre la vende, queremos suponer que a su valor efectivo, es evidente que la ley de apropiación o la ley de la propiedad privada, ley que se funda en la producción y circulación de mercancías, se trastrueca obedeciendo a su dialéctica propia, interna e inevitable en su contrario directo. El intercambio de equivalentes, que aparecía como la operación originaria, se falsea a tal punto que los intercambios ahora solo se efectúan en apariencia, puesto que, en primer término, la misma parte de capital intercambiada por fuerza de trabajo es solo una parte del producto de trabajo ajeno apropiado sin equivalente. Y en segundo lugar, su productor, el obrero, no solo tiene que reintegrarla, sino que reintegrarla con un nuevo excedente. La relación de intercambio entre el capitalista y el obrero, pues, se convierte en nada más que una apariencia correspondiente al proceso de circulación, en una mera forma que es extraña al contenido mismo
y que no hace más que mistificarlo. La compra y venta constantes de la fuerza de trabajo es la forma. El contenido consiste en que el capitalista cambia sin cesar una parte del trabajo ajeno ya objetivado, del que se apropia constantemente sin equivalente, por una cantidad cada vez mayor de trabajo vivo ajeno. Originariamente, el derecho de propiedad aparecía ante nosotros como si estuviera fundado en el trabajo propio. Por lo menos habíamos tenido que admitir esta suposición, ya que solo se enfrentaban poseedores de mercancías igualados ante el derecho. El medio para la apropiación de la mercancía ajena era solamente la enajenación de la mercancía propia, y ésta solo podía producirse por el trabajo propio. La propiedad aparece ahora, de parte del capitalista, como el derecho a apropiarse de trabajo ajeno impago o de su producto, de parte del obrero, como la imposibilidad de apropiarse de su propio producto. La escisión entre propiedad y trabajo se convierte en la consecuencia necesaria de una ley que aparentemente partía de la identidad de ambos. En toda esta argumentación explicita Marx cómo la propiedad privada de los medios de producción es el derecho a apropiarse constante e incesantemente de trabajo vivo impago. Es decir, en la base, en el fundamento de la explotación, está la propiedad de los medios de producción. La extensa nota al pie de las páginas 722, 23, etcétera, es importante. Si alguien se la salteó, le recomiendo que no lo haga. Es bastante nítida y aclara algunas cosas del cuerpo principal y además sintetiza otras. El segundo apartado, concepción errónea por parte de la economía política de la reproducción a escala ampliada. Básicamente, la concepción errónea consiste en creer que la acumulación es atesoramiento. Y no, el atesoramiento no es acumulación. De hecho, el texto dice, contra el prejuicio popular que confunde la producción capitalista con el atesoramiento, la acumulación de mercancías en grandes cantidades es el resultado de que la circulación se ha estancado o de la sobreproducción. Es decir, en términos muy generales, un poco toscos, por lo menos en el nivel de análisis en el que estamos, atesorar no es acumular. El atesoramiento, de hecho, es una consecuencia de la crisis. O, podríamos pensar, una de sus causas. No relanzar el capital para ampliar la escala de acumulación. Tercer apartado, división del plusvalor en capital y rédito, la teoría de la abstinencia. En el capítulo anterior consideramos el plusvalor, es decir, en el capítulo de la reproducción simple, o en su caso el plusproducto, solo como fondo individual de consumo del capitalista. En este capítulo, hasta aquí, únicamente como fondo de acumulación. Pero no es ni una cosa ni la otra, sino ambas a la vez. El capitalista consume como rédito una parte del plusvalor y emplea o acumula otra parte como capital. Acá estaba algo que mencionamos cuando leíamos el capítulo anterior, ¿no? ¿Qué es el rédito? Bueno, en términos más precisos, es lo que recibe el capitalista y una parte lo utiliza como consumo y otra parte como capital. Y me interesa en la página 731 este pasaje que dice:
Solo en cuanto capital personificado, el capitalista tiene un valor histórico y ese derecho histórico a la existencia, que, como dice el ingenioso Lichnowsky, ninguna fecha no tiene. Solo en tal caso su propia necesidad transitoria está íncita en la necesidad transitoria del modo capitalista de producción. Pero en cuanto capital personificado, su motivo impulsor no es el valor de uso y el disfrute, sino el valor de cambio y su acrecentamiento. Como fanático de la valorización del valor, el capitalista constriñe implacablemente a la humanidad a producir por producir y por consiguiente a desarrollar las fuerzas productivas sociales y crear condiciones materiales de producción que son las únicas capaces de constituir la base real de una formación social superior cuyo principio fundamental sea el desarrollo pleno y libre de cada individuo. Acá tenemos la doble faz del capitalismo, es decir, una faz en la que es un proceso ciego de producir por producir, donde el valor de uso es solo un medio para la acumulación de capital, pero a su vez este impulso desarrolla fuerzas productivas sociales que crea condiciones materiales para una sociedad superior. Está ahí solo apuntado y no se dice mucho más al respecto. Pero me parece importante este apunte. No se trata de detener el desarrollo o de ir a tomar como modelo sociedades pretéritas, sociedades precapitalistas o las periferias más subdesarrolladas de la sociedad capitalista, y aquí aludo a un tríptico de textos que publicamos recientemente en el blog, bajo el título El PTS y la ilustración sensible, donde a partir de uno de los últimos libros que publicó la editorial del Partido de los Trabajadores Socialistas, cuestionamos esta idea de destacar de tomar como modelo, como punto de apoyo para una sociedad socialista, las periferias subdesarrolladas y degradadas de las grandes ciudades o incluso las comunidades precapitalistas del continente americano. Están las citas y está la crítica en esos 3 textos. Es un largo artículo que dividimos en 3 partes. Lo señalamos porque el libro que criticamos se presenta como un libro inscripto en la tradición marxista y lo que defiende es una postura claramente individualista y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos leyendo en la principal obra de Carlos Marx. De hecho, es lo opuesto. Es corto. Anticapitalismo no sinónimo de socialismo. Hay otras formas anticapitalistas fuera del socialismo. Claro, buenísimo. Sí, el esclavismo y el feudalismo, por ejemplo. O acá, que ha pegado fuerte en el sur de Chile, la vuelta a las tradiciones mapuche, etcétera, ¿no? Claro. Son anticapitalistas, pero no son socialistas. Sí, hay una suerte de romanticismo inscripto en muchas de las consignas de la izquierda en general y del trotskismo en particular, que destaca lo plurinacional, las comunidades originarias como si fueran modelos de una sociedad superadora de la sociedad actual. Ahora recuerdo también que tenemos una charla en la que ahora no recuerdo el título exacto, pero comparábamos a el Tachyon-Goy de Víctor Heredia con una película dirigida por Mel Gibson, Apocalipto, para pensar el problema de la cultura y poder criticar también esta tendencia a romantizar formaciones sociales precapitalistas o capitalistas degradadas, como son las de los asentamientos. Recuerdo ahora, no sé, la revista Sudestada, por ejemplo, celebrando cómo en el conurbano bonaerense hay barrios que ponen la pileta Pelo Pincho en la vereda y entonces se usa comunitariamente, como si eso no fuera justamente consecuencia de una pobreza extrema.
Entonces se celebra como socialismo, lo que en realidad es una vida extremadamente degradada. El texto es bastante claro en lo que sigue y además se pone literariamente más poético que conceptual, casi con un tono bíblico. El cuarto apartado tiene como título circunstancias que, independientemente de la división proporcional del plusvalor en capital y rédito, determina el volumen de la acumulación, grado de explotación de la fuerza de trabajo, fuerza productiva del trabajo, magnitud del capital adelantado, diferencia creciente entre el capital empleado y el consumido. Es decir, aquí analiza la variación de estas circunstancias para observar que determinan el volumen de la acumulación. Página 747. Al aumentar la fuerza productiva del trabajo, se acrecienta la masa de productos en los que se manifiesta un valor determinado y por ende también un plusvalor de magnitud dada. Si la tasa de plusvalor se mantiene incambiada o incluso si baja, siempre que baje más lentamente de lo que aumenta la fuerza productiva del trabajo, se acrecienta la masa del plusproducto, manteniéndose inalterada la división del plusproducto entre rédito y pluscapital, o sea, fondo de consumo y fondo de acumulación. El consumo del capitalista puede aumentar sin que decrezca el fondo de acumulación. La magnitud proporcional de dicho fondo incluso puede acrecentarse a expensas del fondo de consumo, mientras que el abaratamiento de las mercancías pone a disposición del capitalista tantos o más medios de disfrute que antes. Pero como hemos visto, la productividad creciente del trabajo va a la par del abaratamiento del obrero, y por tanto de una tasa creciente del plusvalor, incluso cuando el salario real aumenta. El aumento de este nunca está en proporción al de la productividad del trabajo. Por consiguiente, el mismo valor de capital variable pone en movimiento más fuerza de trabajo y por tanto más trabajo. El mismo valor de capital constante se presenta en más medios de producción, esto es, en más medios de trabajo, material de trabajo y materias auxiliares. Suministra, por tanto, más elementos formadores de producto y asimismo más elementos formadores de valor o absorbedores de trabajo. Por ende, si el valor del plus capital se mantiene incambiado e incluso si disminuye, se opera una acumulación acelerada. No solo se amplía materialmente la escala de la reproducción, sino que la producción de plusvalor se acrecienta más rápidamente que el valor de plus capital. El desarrollo de la fuerza productiva del trabajo reactúa también sobre el capital original, esto es, sobre el capital que se encuentra ya en el proceso de producción. Una parte del capital constante en funciones se compone de medios de trabajo, tales como maquinaria, etcétera, que solo se consumen y por tanto se reproducen, o se los reemplaza por nuevos ejemplares del mismo tipo, en periodos prolongados. Pero cada año perece o alcanza el término final de su función productiva una parte de esos medios de trabajo. Esa parte, por consiguiente, se encuentra cada año en la fase de su reproducción periódica o de su reemplazo por nuevos ejemplares de la misma clase. ¿Puedes mutear? Hay un micrófono. Gracias. Si en los lugares de nacimiento de esos medios de trabajo la fuerza productiva del trabajo se ha ampliado y se amplía continuamente gracias al aporte ininterrumpido de la ciencia y la técnica, las máquinas, herramientas, aparatos, etcétera, viejos, son desplazados por otros más eficaces y, teniendo en cuenta el volumen de su rendimiento, más baratos. El capital antiguo se reproduce en una forma más productiva, aun si prescindimos de la continua modificación de detalle en los medios de trabajo existentes. La otra parte del capital constante, la materia prima y los materiales auxiliares, se reproduce continuamente a lo largo del año. La que procede de la agricultura en su mayor parte lo hace anualmente. Por lo tanto, toda introducción de métodos, etcétera, perfeccionados, opera aquí casi simultáneamente sobre el capital adicional y el que ya está en funciones. Entonces, leí este largo párrafo porque me interesa
el aspecto de la ciencia y de la técnica en todo este proceso de acumulación progresiva, ampliada. Todo progreso de la química multiplica no solo las aplicaciones útiles del mismo material, extendiendo así, con el crecimiento del capital, las esferas en que éste se invierte. Hace más, enseña a arrojar de nuevo al ciclo del proceso de la reproducción las deyecciones del proceso de producción y consumo, creando así, sin una inversión de capital previa, una nueva materia de capital. Al igual que en el caso de una explotación de la riqueza natural incrementada por el mero aumento en la tensión de la fuerza de trabajo, la ciencia constituye una potencia de expansión del capital en funciones, independientemente de la magnitud dada que haya alcanzado el mismo. Dicha potencia reacciona a la vez sobre la parte del capital original que ha ingresado a su fase de renovación. En su nueva forma, el capital se incorpora gratuitamente el proceso social efectuado a espaldas de su forma precedente. Por cierto, este desarrollo de la fuerza productiva se ve acompañado al propio tiempo por la depreciación parcial de los capitales en funciones. En la medida en que esa depreciación se vuelve más aguda por la competencia, su peso principal recae sobre el obrero, con cuya explotación redoblada el capitalista procura resarcirse. Yo quería decir que lo que leíste, lo que arrancaste leyendo, me parece que toca, quizá roza un poco lo que había planteado Ismael en el encuentro anterior en relación, decime, corregime Ismael si estoy reponiendo mal lo que dijiste, pero creo que el caso era, como decías, si se abarata, se aumenta la productividad, por lo tanto se abarata el costo de la canasta básica, ¿cómo es posible que aumente el salario o que el salario no disminuya? Creo que era algo así. Y acá justamente está hablando de un caso en el que hay productividad creciente, abaratamiento del obrero y el salario real aumenta. Me parece que roza un poco lo que había planteado Ismael en el encuentro anterior. Sí, por ahí andaba. Hay un párrafo que leíste que no logro entender. ¿Cómo es que la competencia aumenta la depreciación? La ciencia introduce a los nuevos a un capitalista que compra nueva tecnología, va compitiendo con el capitalista que no compra la nueva tecnología. Hasta ahorita lo explica bien por ejemplo, en Estados Unidos se largaron 5 empresas a fibra óptica. La que no invirtió se fue al diablo y explotó a los laburantes y quebró, así aún quebró. Gracias, me quedó súper claro con el ejemplo. Yo creo que podemos cerrar con esta aclaración de Fabián. Nos queda para el próximo encuentro el apartado 5, el llamado fondo de trabajo, y agregamos el capítulo 23, la ley general de la acumulación capitalista, que tiene casi 100 páginas, no, más de 100 páginas. Y el próximo encuentro sería el penúltimo de lectura del libro, y dejaríamos para el último encuentro el capítulo 24 de la llamada acumulación originaria, más la teoría moderna de la colonización, que es muy breve. Y nos podemos dar un siguiente encuentro de cierre, ya sin el texto, para compartir un balance y debatir sobre algunos temas, problemas que nos interesan. Compañeros, compañeras, nos vemos en la próximo encuentro. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos no detendrán este grupo de lectura del Capital. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por lo compartido. Nos vemos. Gracias. Adiós.